Saludos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más de este primer día de la semana. Vamos a comenzar con este estudio. Durante todo el trimestre estamos hablando acerca de la fe. La fe que se realizó en estos hombres, así como nosotros, y que a través de ellos tenemos un gran ejemplo. Cómo podemos brillar, cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos llegar a ser grandes héroes de la fe. Quisiéramos orar antes de comenzar, pero ahí donde ustedes están, nos gustaría también que ustedes oren por nosotros. Oren por este ministerio y oren por el mensaje para que siga avanzando y así el Señor Jesús venga pronto por segunda vez. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana oramos para que su bendito nombre sea exaltado en el cielo y en la tierra, y que nosotros seamos sus súbditos, Señor, que le buscan y le siguen día tras día. A través de su Espíritu Santo, muéstranos, Señor, el camino y enséñanos una lección más el día de hoy. Le pedimos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, llegamos a un día importante de la semana porque es el primer día de la semana y hay trabajo para nosotros. Entonces, vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos y vamos a leer el verso 32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En la Biblia encontramos muchos personajes que llegaron a tener fe. Personajes que se distinguieron por su maravilloso poder de creer y de dar a conocer en la práctica la fe viva, de hacer conocer en la práctica la fe de Jesús. El día de hoy estaremos hablando de este tema, enfrentando una emergencia. ¿Sí? Enfrentando una emergencia, el título para el día de hoy. Ahí donde están, busquen en sus Biblias el libro de Jueces, el capítulo 6, el libro de Jueces, el capítulo 6, y vamos a leer el verso 1 al 6. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El pueblo de Dios siempre ha errado. De paso a paso siempre ha errado, porque como humanos siempre estaremos de alguna manera tratando de ver lo malo. Pero si tenemos el control en Cristo Jesús, estaremos mejorando día tras día. Entonces dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los campamentos no les bastaba para vivir porque eran atacados continuamente por los madianitas. Es entonces como ellos empezaron a vivir en los montes, en las cavernas y en las cuevas. En otras palabras, podríamos decir que ellos fueron perseguidos tempranamente. Entonces, el verso 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¡Qué crueldad! ¡Qué terrible crueldad! Porque los hijos de Israel habían hecho lo malo. Cada vez que un hombre, una mujer, alguien en la tierra haga lo malo ante los ojos del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se apartará.
se apartará la protección de nuestro Señor. Llegará a quedar vacío el corazón de esa persona y no habrá protección en ello. Eso es lo que ha sucedido durante la pandemia que se dio en esos 2 años terribles que podríamos llamarlo, porque muchos de los que profesaban ser cristianos se apartaron de ese maravilloso nombre del Señor, a punto que llegaron a morir o dejar de existir en esta tierra. Entonces, el verso sigue diciendo: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos queridos, Dios estará latente para escuchar nuestra súplica si le buscamos y le pedimos ayuda. Pero las consecuencias que tiene el pecado que cometemos son devastadoras. Nos harán ver la cruda realidad de lo que hemos hecho. Porque cada acto de pecado que cometamos tendrá su recompensa. Esa es la recompensa que estaba recibiendo el pueblo de Israel. Pero Dios no lo iba a dejar ahí, mas iba a levantar a un hombre poderoso de fe, que en su tiempo o a su momento se negó, pero luego empezó a dar pasos agigantados para llegar a perfeccionar su fe en el Señor. Tenemos también el mismo libro, en el capítulo 6, del 11, vamos a leer al 16. Y acá tenemos 2 preguntas. Muy bien, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se acercó y estaba Gedeón sacudiendo, dice, el trigo para esconderlo por causa de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. De alguna manera Gedeón reclamaba, pero no entendía el pecado de los padres que habían cometido de separarse de Dios por causa de los dioses paganos. Entonces, mirándole, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La promesa de Dios se cumple en aquel hombre que lo acepta. Y Gedeón aceptó esa promesa y se cumplió en él. Pudo derrotar con un ejército de 300, pudo derrotar al ejército madianita. Entonces, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 590. La liberación de Israel debería ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. ¿Sí? Baal estaba reinando en la mente de los israelitas. Y por causa de esa idolatría llegada a ellos, el Señor tuvo que alejarse de ellos, o ellos mismos se alejaron de Dios. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría. Buen punto, que muchos no declaramos la guerra a la idolatría, pero Gedeón sí lo hizo. Antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo, la orden divina se ejecutó fielmente, sabiendo que encontraría resistencia si intentara hacerlo públicamente. Gedeón realizó su obra en secreto y con la ayuda de sus siervos la logró
en una noche. Grande fue la ira de los habitantes de Ofra cuando llegaron a la mañana siguiente para rendir culto a Baal. Habrían quitado, dice, la vida a Gedeón, si Joás, a quien se le había contado lo de la visión del ángel, le hubiera salido en defensa de su hijo. Si le hubiesen quitado la vida, dice Joás, a quien se le había contado la visión del ángel. Si no hubiera salido en defensa. Entonces, podemos ver nosotros acá, mis queridos hermanos, la orden que Dios le da a Gedeón. Y le dice, si tú puedes ver ahí, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón obedeció lo que Dios le había mandado. Tenemos una pregunta, o tenemos algo para describir. Describa aún el apuro en el cual se encontraban los israelitas, ¿sí? En los tiempos de los jueces, fueron entregados en manos de Madián por 7 años. Esos eran los apuros que tenían Israel. Fueron entregados en manos de Madián por 7 años para ser maltratados por ese pueblo impío. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo el Señor en su gran misericordia planeó remediar esta situación? Levantando a Gedeón para pelear contra los madianitas. Podemos poner la respuesta, o también Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría, ¿sí? Levantando a Gedeón para pelear contra los madianitas, o Gedeón declarando la guerra a la idolatría. Entonces, el libro de Jueces, capítulo 6, del 22 al 32, dice lo siguiente. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Una protección en lo que concierne a Gedeón, únicamente para que él no muera, tuvo que haber un intercesor, y era Jesucristo. El ángel de Jehová representa a Jesucristo. Por eso él pudo hablar con él cara a cara. Entonces dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová, Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. La orden de Dios para estos tiempos es la misma orden que le dio a Gedeón. Corta el altar, derriba el altar de Baal y destrúyelo. Y si nosotros entendemos, el mensaje que Dios da es el mismo, tanto en el pasado, el presente y el futuro. Entonces le dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. La pregunta que haríamos en esta mañana, ¿cuál es la imagen de Baal la cual nosotros estamos adorando para no darle un culto perfecto a nuestro Dios? ¿Y qué nos pide el Señor en este tiempo a nosotros? Derribar y destruir y levantar un altar a Jehová. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Terrible humillación para los enemigos del Señor. Su ídolo estaba derrotado o destruido y había un altar y un sacrificio para el Señor en ofrenda como holocausto. Entonces, dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando en
Quiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Entonces hubo una disputa en esa época, porque Gedeón había derribado el altar de Baal, una estatua que no tenía significado, que simplemente era una representación de un dios falso que no tiene sentido. Dice Historia de los Patriarcas y Profetas, página 589, 595. En medio de la noche, el toque del cuerno de guerra de Gedeón, las 3 compañías tocaron sus trompetas y luego rompiendo sus cántaros sacaron, dice, a relucir las antorchas encendidas y se precipitaron contra el enemigo lanzando el terrible grito de guerra. Por la espada de Jehová y de Gedeón. No menos de 120.000 de los invasores perecieron. Fue indescriptible el terror que experimentaron las naciones vecinas al saber cuán sencillo había sido los medios que prevalecieron contra el poderío de un pueblo audaz y belicoso. El pueblo de Madián de alguna manera tenía espadas, lanzas y armas de guerra. El Señor bastó con unos mechones, unos cántaros y una bocina, una trompeta, para destruir a ese pueblo. Y la semana pasada veíamos que solo la palabra o las vueltas que se daba el pueblo de Israel derribó las murallas de Jericó. También lo puede hacer en esta época que vivimos. Simplemente una palabra puede destruir el ídolo que está interviniendo para no servir a Dios. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál fue el primer paso dado por Gedeón aún arriesgando su vida? Derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera. Eso es lo que hizo Gedeón. Derribó su altar, lo cortó, lo destruyó, lo quemó. Nosotros debemos seguir el ejemplo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que hace las cosas por fe tendrá la seguridad del Señor que estará con él todo el tiempo. Enfrentando una emergencia. Es el título para el día de hoy. Que Dios les pueda bendecir y que este mensaje, pequeño y sencillo, puedan compartir con toda la gente que lo necesita. Allí donde estás, no te olvides, comparte y sé un mensajero de justicia para este tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video el día de mañana.